pido que traiga a su memoria todo lo que el Señor ha hecho en su vida durante todo este año, y que usted le pueda decir: Señor, gracias, porque nunca me cansaré de alabarte y de bendecirte, de honrar tu presencia, Señor, y de darte a ti toda la alabanza por lo bueno y maravilloso que tú has sido, Señor. Hoy nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra, y estoy convencida, Señor, que tu palabra, Señor, tiene la convicción, Padre, de transformar, de cambiar, de llevarnos a un arrepentimiento verdadero, Señor, pero también de llevarnos a ponerla por obra, Señor. Hoy honramos tu palabra en esta mañana, Señor, y te damos gracias y la recibimos con humildad y sencillez en nuestro corazón, Padre, porque comprendemos que tu palabra, Señor, tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y de poner en orden todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Yo digo que una de las experiencias más especiales, más maravillosas en nosotros como creyentes y como hijos de Dios son aquellas que vivimos en la palabra. Esas son una de las experiencias que más deben marcar nuestra vida. Si nuestra vida como hijos de Dios no está siendo marcada con la palabra, es porque algo está pasando, y eso debe preocuparnos. Y yo quiero compartirles hoy acerca de un hombre que yo lo he denominado un hombre extraordinario, un hombre con unas características muy especiales. Era un hombre sensible, humilde, un hombre tierno de corazón, pero también con una voluntad firme y un valor inamovible. Y digo de un valor inamovible porque hablo de algo que no se puede remover aún ni siquiera con las cosas que están en el mundo. Y yo les hablo de Jeremías, el profeta del corazón quebrantado, ¿sí? Y en medio de las situaciones, yo quiero tocar una situación un poco difícil. Yo puedo decirle que es una situación aterradora, conmovedora, y una calamidad que está viviendo Jeremías en medio de la nación de Judá, porque como profeta de Dios, no solamente el Señor lo lleva para dar una palabra, sino para ser también un testigo ocular del cumplimiento de las promesas que él desató y dio sobre su pueblo de parte de Dios. Y me sorprende cómo en medio de esa calamidad surge una exclamación que yo lo llamo, es una de las oraciones más sorprendentes que están registradas en la Biblia. Y para que usted me comprenda, yo quiero que me acompañe al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 26. Y cuando lo tenga, le pido que se ponga sobre sus pies para darle honor a la palabra. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿Cuántos trajeron la Biblia? No, hay que traer la Biblia. A la casa de Dios no se viene sin Biblia. Es como que te sientas a comer y no tienes nada en el plato. A la casa del Señor siempre se lleva la Biblia, hermanos. Siempre. Dice el versículo 21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, léalo conmigo, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Amén. Puede sentarse. Y dice otra versión: esto recapacitaré, en esto pensaré, en esto voy a meditar. Y en el libro de Lamentaciones, conocido como el libro de los lamentos, o conocido también como poemas de dolor o himnos de dolor, fue escrito por el profeta Jeremías. Y fue escrito en un momento donde él vio lo que yo les decía hace un momento, la dificultad más aterradora que pudo tener la nación de Judá. Y en medio de ese dolor, donde el profeta mira cómo violan las mujeres, cómo los niños son golpeados, cómo los niños por la angustia son pisoteados, maltratados en las calles, cómo entra un tiempo de hambruna, de asolamiento,
porque viene un rey, que ustedes yo no sé si ya lo conocen o lo han escuchado hablar, el rey Nabucodonosor, a tomar la tierra de Judá. Y cómo él, al ver el cumplimiento de todas estas cosas, yo digo, me sorprende cómo en medio de todo ese dolor se puede sentar Jeremías y expresar esta oración para Dios. Esto meditaré, aunque la situación esté como esté, aunque ahora mis ojos puedan ver esto y soy testigo de lo que un día Dios me puso a decir sobre esta tierra, tengo fe y esperanza en que hay una promesa de parte de Dios para nosotros en esta tierra. Y por eso puedes clamar y dar este tiempo. Yo digo, Señor, me sorprende, porque cuando yo entro a leer este libro, yo decía, Señor, yo no quiero que me saques de aquí como yo entré. Yo quiero que tú me enseñes esto que Jeremías habló. Yo quiero vivirlo. Yo quiero meterme en el cuento. Y algo que pasaba con Jeremías es que él siempre entregaba un mensaje con lágrimas. Siempre había un quebrantamiento cuando Dios le enviaba a hacer algo o a tomar algo para que él lo hiciera y poderlo llevar representativo al pueblo y transmitir un mensaje. Su mensaje siempre iba desde el fondo de su corazón. Y yo quiero resaltar 2 puntos muy brevemente que para nosotros, iglesia, debemos tomarlo en cuenta y aplicarlo a nuestras vidas. Debe ser aplicativo a nuestras vidas. 2 puntos que fueron esenciales en la vida de Jeremías, y uno de esos fue la palabra. Jeremías capítulo 15 versículo 16 nos dice, nos habla de cómo tenía Jeremías en memoria la palabra del Señor. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué hermoso, ¿no? Fueron halladas tus palabras. ¿Quién dijo que un libro se come? Yo me como una hamburguesa, yo me como un perro caliente, un pedazo de carne asada, pero yo me como un libro. Tremenda expresión de Jeremías ante la palabra. Hallé tus palabras y las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo halló este hombre consolación en medio de todo lo que sus ojos veían? Porque yo les digo algo, todo el mensaje que Jeremías daba, y era sorprendente que la gente no se arrepentía. La gente no se arrepentía, por el contrario, lo golpeaban, se burlaban de él, le querían tapar la boca, le decían que era un charlatán, le decían que era un hombre inapropiado, que solamente hablaba mal de tragedia. Y me sorprende cómo en medio de esto él seguía anunciando la palabra. Y esto, mi amada iglesia, esto es para nosotros también. Algo tiene que pasar en nosotros cuando nosotros vamos a la palabra. No podemos ser indiferentes. Yo te digo algo, iglesia. Si tú aquí en la iglesia tomas la Biblia y la lees y escuchas una predicación, pero sales afuera y tu hogar está en lo mismo y tu vida es lo mismo y no logras afectar a alguien, por lo menos a alguien en tu familia, en el barrio, a alguien, algo está pasando. Estamos siendo malos portadores de la palabra. Y me agrada mucho tener jóvenes acá. Yo sé que a veces los jóvenes se duermen, se sientan en la silla y vienen porque los papás les envían, pero me alegra. ¿Sabe por qué, jóvenes? Porque yo les hablo de Jeremías, un joven profeta, un joven que fue llamado prácticamente a la edad, fue separado del vientre de su mamá, dice la palabra, pero fue llamado más o menos, dicen los historiadores, más o menos a la edad de 20 años, lo llama el Señor a predicar, y ni siquiera era profeta, pero el Señor le cambia el destino, porque tenía un propósito. Y yo hago mención de esto, iglesia, porque es importantísimo. Si nosotros con este tiempo de cuarentena, cuando nosotros entramos en este tiempo, yo la verdad, yo le voy a confesar, yo dije, ay, nos hacía falta un descansito, un fin de semana, que es todas estas actividades, que madrugue los domingos, que haga, que un descansito. No me imaginé que el descanso fuera a durar tanto. Empecé a preocuparme y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y empezamos a entrar con mi esposo en un tiempo también de ayuno en la casa, de oración, de escuchar palabra, y yo sentí temor. Yo dije, Señor, nos estás llevando a ser una iglesia de verdad, una iglesia de fe, no parada en las emociones, no que es que yo necesito que alguien ore por mí, que me imponga las manos, que yo me caiga en el suelo, que algo suceda. Yo dije, Señor, nos quieres llevar a tener un encuentro real. Por eso nosotros ahora vemos personas que se habían ido y volvieron. Ahora vemos personas nuevas,
porque necesitamos entender que esto, si no lo vivimos de mano del Señor, nunca vamos a pasar la prueba, jamás. La Biblia dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Quizás alcanzaremos algunos logros, pero hasta ahí. Y si no nos apercibimos, iglesia de Cristo, de las cosas que se están levantando en el mundo, nosotros vamos a quedar muy atrasados a muchas cosas del cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso necesitamos estar empatados. Vea, yo creo que todos, levante la mano el que tiene celular o el que tiene reloj. Porque usted tiene un reloj o un celular y necesita estar comunicándose y viendo la hora constantemente, porque usted sabe que se queda atrasado en algo, necesita actualizarse, ¿sí? La palabra del Señor es la única que puede actualizar nuestro espíritu, es la única que actualiza nuestra alma, y no la podemos tomar como un libro viejo, antiguo, como un libro que sí, cuando la necesito la busco. Ese fue el secreto de Jeremías: comí tu palabra, me sació, hallé bienestar en tu palabra, me sostuvo. Y aunque hubo un momento en el libro de Jeremías, porque hubo una etapa en Jeremías donde él dice: ya no quiero hablar más, no más. Lo apedrearon, lo golpearon, lo botaron en una cisterna. Lo que yo digo no es comparado con lo que él vivió. Estas palabras que yo digo usted las puede olvidar, pero cuando usted va a la palabra, usted dice: tremendo lo que este hombre vivió, por amor a Dios y por amor a su palabra. Y llega un momento donde él dice: no más, me voy a callar, ya no voy a hablar más de él, no me voy a acordar de él. De igual manera predico y la gente no se convierte, por el contrario me pegan. Entonces ya no más. Y dijo: traté de callar, pero no pude, porque había un fuego y una pasión, Señor, que me consumía, y era la palabra. Ese fuego y esa pasión que consumía y que nos debe consumir a nosotros, iglesia. Es ese fuego, es esa pasión por ir a su palabra y buscar consejos todos los días. Y no en vano le dijo el Señor a Josué: tarde, mañana y noche meditarás en este libro. Mañana y noche buscarás consejo en esta palabra. Aquí está. No porque esté la palabra de Dios, es que esta es la palabra de Dios. Esta es la mente de Dios. Aquí vemos las manos de Dios. Aquí vemos los pies de Dios. Aquí vemos el corazón de Dios para con nosotros, para con tu casa, para con tu hogar. Y el segundo punto, que yo digo que también fue una parte esencial en Jeremías, es que nunca dejó de ser un propagador de la verdad. Nunca dejó de convertirse en un propagador de la palabra de Dios. Y eso es otra de las cosas que a mí me sorprende, iglesia, y yo quiero exhortarlos en el amor de Dios, a los que están aquí y a los que me escuchan allá detrás de esas pantallas. Me sorprende cómo cristianos que dicen ser cristianos, y dijo el apóstol Pablo: si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, como cristianos en medio de las redes sociales, por todo lo que esté pasando, se hacen propagadores más de las malas noticias que de las buenas noticias. Propagan más eventualidades, noticias, cosas que yo no digo que están mal. No todo está mal, pero propagan más otra clase de cosas que la palabra de Dios. Yo me determiné a usar mi Facebook y mis redes sociales como un propagador de la palabra del Señor. Yo dije: en algún momento alguien lo leerá y esa palabra, porque no es mi palabra sino tu palabra, algún efecto hará en el corazón del que la tenga, Señor. Y yo digo: ¿cómo es posible cristianos levantados contra el mismo gobierno? Y yo no estoy defendiendo aquí gobiernos ni partidos políticos, no. Yo estoy defendiendo el único gobierno verdadero y justo, que es el gobierno de Cristo. Y miraba y yo decía: tremendo. ¿Por qué no en medio de la policía, que mire lo que hizo el ejército, que mire el presidente, que mire ahorita? Yo digo: ¿por qué no en medio de eso? ¿Por qué no? Yo les reto: ¿por qué no en esta semana no haces que tu Facebook se convierta en un lugar, en un canal abierto a la palabra, en un portal de la palabra? Sí, está bien compartir fotos, está bien compartir cosas que nosotros hacemos súper bien, pero nuestro llamado es ser propagadores de la palabra. Jeremías nunca dejó de hablar el mensaje de Dios. Y en el capítulo 25, verso 3, dice así:
desde el año 13, dijo Jeremías, mire cómo tenía en mente el tiempo que lo llamó el Señor, cómo para él fue tan importante el llamado de Dios. Desde el año 13 de Josías, que fue rey de Judá, hijo de Amón, hasta el día de hoy, que son 23 años, 23, Jeremías dijo, no dijo son unos cuantos años. ¿Cómo amaba este hombre el servirle al Señor? Ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero ustedes no oyeron. Bueno, oigan o no oigan, no era problema de Jeremías. Él estaba involucrado en lo que él quería hacer. Y él decía, ya son 23 años. Y estudiosos de la palabra dicen que fueron 40 años el ministerio de Jeremías. Y algunas personas dicen que él murió apedreado en Egipto porque lo obligaron a ir allí. El remanente que había quedado lo obligó a irse con ellos y murió apedreado. Y yo digo, Señor, increíble este hombre, aún en medio de todo lo que vivió, jamás dejó de anunciar la palabra. Y cuando él hace esta exclamación en el libro de Lamentaciones, dijo, esto voy a recapacitar, en esto voy a pensar. Porque así como tú me mostraste, Señor, que venía un tiempo de desgracia, más allá me mostraste que había un tiempo de esperanza. Y que todos los que ponen su confianza en ti, Señor, hay esperanza para ellos. Hay una esperanza de porvenir. Y él mismo, el profeta Jeremías, fue el que dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, porque son pensamientos de paz y de bienestar, para darle el futuro que ustedes esperan. ¿En quién? ¿En el gobierno? ¿En mi trabajo? ¿O el futuro que esperamos en Dios? Porque ese es el futuro que la iglesia espera. Mi futuro, yo lo espero en Dios. Y yo no les puedo decirles aquí, yo tengo la super fe para mover las montañas. Dios sabe que muchas veces me he quebrantado por falta de fe en mi corazón, que muchas circunstancias me quisieron hacer volver atrás, me quisieron hacer dudar de Dios. Muchas veces traté, aun cuando el pastor muchas veces compartía la palabra de fe, yo decía, Señor, enséñame a creer eso que el pastor dice, porque yo siento que mi espíritu quiere, pero mi carne se opone a creerlo. Y muchas veces he tenido que ir al Señor a decirle, aviva mi fe. Eso es lo que debe sostener a la iglesia por este tiempo. Y así como a Jeremías se le fue encomendada una misión, iglesia que estás aquí sentadita, no creas que a nosotros tampoco. A nosotros también nos encomendó Dios una misión. Y yo quiero que me acompañe 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Y le voy a decir cuál fue la responsabilidad que como iglesia del Señor tenemos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. A nosotros se nos fue confiada una misión. Levante su mano conmigo y diga, a mí se me fue confiada una misión. Y les voy a enseñar algo, iglesia, no a los pastores, porque ahorita dicen, no, eso fue a los pastores, eso fue a los profetas del tiempo antiguo, eso fue a los hombres de Dios. No, a ti que eres nuevo en el evangelio, a mí que llevo mucho tiempo, a ti que eres abuelita, mamá, empresario, en donde estés y que conoces de Dios. Dice la palabra del Señor, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Que Dios estaba en Cristo, ¿haciendo qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? Diga a nosotros, diga a mí, no le dé temor, diga a mí, me encargó a mí, ¿sí? La palabra de ¿qué? De reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire tan lindo esa palabra que nos enseña Dios por medio del apóstol Pablo. Y Pablo dijo, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Él murió en la cruz, ya hizo su tarea y la cumplió. Él dijo, todo está cumplido, Padre, ya todo fue consumado. Él hizo su tarea. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros entonces? Ser embajadores. En esta tierra somos representantes del reino de los cielos. Somos representantes de un Cristo que el mundo no ve, pero sigue por medio de nosotros. ¿No le parece extraño? Y cuando habla dice ministerio, la palabra ministerio significa oficio, función, cargo, gobierno u ocupación.
O sea que tu cargo, tu función es ser un reconciliador de las almas con Dios. Y cuando nosotros no lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Nos sentimos vacíos. Por eso hay vacío en nuestra vida. Por eso hay personas que llevan tanto tiempo en el evangelio y aún todavía dicen, pero yo me siento vacío. ¿Será porque me falta una casa, un carro? No, porque las cosas materiales vienen y van, porque son pasajeras. Pero cuando tú sabes que eres llamado de parte de Dios y que hay algo que tienes que hacer por Cristo en esta tierra, eso llena tu corazón. Así falte lo que falte. Porque cuántas necesidades no tuvieron los apóstoles, pero nunca dejaron de estar gozosos y decir, somos participantes de este evangelio maravilloso que se nos fue revelado. Ellos ya pasaron. Yo no puedo decir que aquí viene Pedro, que aquí ha entrado Pablo y nos ha enseñado. Somos nosotros ahora que tenemos vida. Pellizquese usted ahí que está, dése un pellizquito. Usted está vivo y este es su tiempo, este es su momento, no lo deje pasar. Este es el tiempo en que usted dice, yo puedo compartir la palabra del Señor. Yo voy a anunciarle, no sé, al que usted mire en la calle, al que usted vea. Yo tomo por costumbre, y lo digo para la gloria de Dios, que muchas personas se han acercado a la casa a pedir una colaboración. Y cuando Dios pone en mi corazón, le hago seguir, le ofrezco una silla, le ofrezco un refrigerio y le comparto la palabra y oro por esa persona. Y yo digo, Señor, no importa, así no vuelva a verla, pero cumplí con el propósito de enseñarle la palabra, de mostrarles a Cristo. Ese debe ser una parte esencial en nosotros como creyentes. Si tú no lo haces, perdóname, no eres creyente. Porque un creyente, ¿qué es? Una persona que tiene fe, pero nadie habla de lo que no cree. Nadie habla de lo que no cree. Si tú no hablas de Cristo es porque no le has creído. Y tienes que revisar esa parte importante en tu vida, iglesia. Y eso debe a nosotros de verdad llevarnos a una preocupación. Y muchos, iglesia del Señor, en este tiempo, yo digo, muchos tuvimos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, porque había gente que aunque venía a la iglesia se había apartado. Hay gente que aunque viene a la iglesia se aparta, solo vienen los domingos, solo vamos y llevamos a la iglesia, recibimos palabra y ya. Perdóname, hermano, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para algo más. Y ahora que comenzamos nuevamente, la iglesia entra, y yo sé que muchos entraron con pereza, otra vez los servicios, porque nos habíamos acostumbrado. Así es nuestra mente, esa es la mente del ser humano. Por eso Jesús dijo, no se amolden a este mundo, transfórmense por medio de la renovación, pero solamente a través de ¿qué? De la palabra. Mi Biblia está viejita, la voy a cambiar. Pero está viejita porque Dios sabe cómo me he gozado en leer su palabra. Y yo no les puedo mentir, hubo un tiempo donde yo descuidé la palabra, donde me estaba acostando sin orar. Me levantaba y yo oraba rápido, no leía la Biblia. Y me pasaron unas situaciones en mi vida emocional. Dijo el pastor, las mujeres somos muy emocionales, y es verdad. Y el enemigo sabe atacar muy bien esas partes de nosotras como mujeres. ¿Y qué me tocó? Ir al Señor y decirle, Señor, me he sentido así, atacada en sueños, y es porque te descuidé, perdóname. Hoy me quiero reconciliar contigo. Sin apartarme de la iglesia y sin apartarnos, terminamos nosotros a veces separándonos del amor de Dios. Así que, iglesia, ese es el llamado del Señor para tu vida, para mi vida. Y quiero exhortarlos, incomodarlos en el amor de Dios. Instrúyete más en la palabra, porque ¿cuál es el legado que le estás dejando a tus hijos? ¿Cuál es el legado que nosotros les dejamos a nuestras generaciones? No, pues como venimos los domingos, el pastor enseña la palabra, pues que ahí aprendan. No, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Mi hogar es mi primer ministerio, es mi primera iglesia. Y yo cumplo con enseñar la palabra. Y yo cumplo con decirle a mis hijos y enseñarles lo que en la palabra está escrito. Esa debe ser nuestra función. Y si tú aún no tienes hijos, tienes un propósito en tu vida, y es levantarte. Qué lindo ver jóvenes. Yo le decía en estos días a mi hijo, le dije, no en vano, hijo, la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. ¿Y saben cuáles son esos días malos? Yo les invito a ver los días malos cuando ustedes visiten un ancianato, donde ustedes ven abuelitos con una discapacidad, ya no tienen sentido,
en su memoria, ya no recuerdan, a veces ya no hablan, ya no pueden comer. Esos son los días malos. Entonces voy a esperar esos días malos para acordarme de que hay un Dios juvenil y maravilloso que me llama a su presencia. No, es ahora. Ese es el tiempo, muchachos, porque nosotros vamos a pasar. Yo ya me considero de una generación pasada y nosotros estamos pasando, pastores. Ya nos estamos quedando atrás, pero se está levantando una generación diferente. Y yo creo en Dios, porque ayer cuando miraba el ministerio Fares aquí, ayercito compartiendo la palabra, y todos los jóvenes, yo me conmoví, yo dije, Señor, gracias, porque hay una generación nueva, una generación que tú levantas con temor para que anuncie tu palabra, y nunca tu palabra va a dejar de ser. Amén. Iglesia del Señor, no sé si fui muy rápido, pastor, porque vamos a ministrar la cena. ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ese es el mensaje que yo quiero compartirles, iglesia, porque el Señor nos ama y tiene para nosotros tanta esperanza. La Biblia dice que tinieblas van a cubrir la tierra. Es inevitable que eso pase, es inevitable. Y mi hijo, en la oración que hicimos por Colombia, bueno, los voy a echar al agua, levanten la mano los que estuvieron en la oración por Colombia. El resto no. No somos colombianos, hermanos, ¿qué pasa? El pastor hizo una convocación a una oración por Colombia. Fueron 24 horas de 8 de la mañana del miércoles, fue pastor, a 8 de la mañana del jueves, y nos conectamos. Yo me conecté en horas diferentes, fue increíble. El martes fue increíble, ministerios, pastores, yo decía tremendo. Yo me alegré porque yo amo orar por Colombia. Y yo levanté a mi hijo temprano y a mi sobrina y le dije, venga, van a escuchar la oración ya que queda, rápido, arriba, vamos. Entonces mi hijo me dijo, mamá, yo hago una pregunta, ¿por qué si de todas maneras vienen situaciones difíciles y la Biblia dice que va a venir oscuridad y que van a venir cosas duras, pues de todas maneras, ¿para qué oramos? Si van a venir cosas difíciles, pregunto yo. Le dije, hijo, yo también decía lo mismo, y eso es una mentira de Satanás para callar la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando no importa que vengan tinieblas, vienen tinieblas, la Biblia lo dice. Que vienen momentos difíciles, vienen momentos difíciles. Pero mientras hay una iglesia que avanza en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo, las tinieblas retroceden. Y si la iglesia sigue creyendo en el poder de la autoridad que Dios le ha entregado, veremos que más adelante nosotros seremos testigos de lo que el Señor hará en esta tierra por una iglesia que se levanta a creer. Amén. El Señor les bendiga.